En esta oportunidad, realizaremos una demostración de las operaciones de entrada-salida, en particular las operaciones de lectura y escritura a través de la consola. Es importante recordar que en Python, al igual que en muchos de los lenguajes de programación, lo que llamamos comúnmente como consola es una abstracción de lo que llamamos la entrada estándar o el standard input. La operación de lectura va a obtener información a través de ese standard input, y la operación de escritura, o el equivalente al print que observamos en nuestro pseudolenguaje, va a colocar información en el standard output, que es la salida de lo que tradicionalmente conocemos como consola. Entonces comencemos por el equivalente a la operación read del pseudolenguaje. El equivalente en Python para esta operación es input. La operación input, como podemos ver en su ejecución, se queda en espera de que nosotros indiquemos un valor. Ese valor es leído y retornado, en este caso mostrado como resultado de la ejecución. Es decir, el input es una función que retorna un valor, y ese valor en particular que leemos lo retorna como una cadena de caracteres o string. Es decir, es posible definir una variable llamada entrada e inicializarla con un valor leído de la entrada. Adicionalmente, como podemos observar en la función input, estoy escribiendo un argumento. Este argumento es el mensaje que se muestra al momento de lectura. Es opcional si lo especificamos. Aparece un feedback al usuario, indicándole que está en espera de la lectura de algo. Luego, si consultamos entrada, es una variable de tipo string. Ahora bien, si queremos leer, supongamos que en el problema que estamos resolviendo necesitamos conocer qué día del mes es hoy. Podemos escribir esta expresión Python y el resultado de esa entrada asignarlo a una variable día. Se hace la pregunta y podemos decir hoy es el día 6 del mes. Si consultamos la variable día, la función input lo que retorna es un string. Si quisiéramos leer ese dato y convertirlo en entero porque queremos manipular ese día del mes, no como un string, sino como un entero, podemos usar las funciones de conversión de tipos y el resultado convertirlo con la función int en un entero. En este caso, si consultamos el tipo de la variable día ahora es entera porque fue inicializada con el resultado de esa llamada que está allí. Por supuesto, si hacemos esta llamada y el usuario introduce algo que no sea un número entero, esa operación de conversión de tipos va a fallar, porque ese carácter A no se puede convertir en entero, no es un literal válido para ser convertido en entero. Sin embargo, es importante saber que todo lo que leamos a partir de la consola, mediante la operación input, va a ser un string. Por su parte, la operación print, la operación de escritura, permite imprimir cualquier valor y es mostrado en la salida estándar. En este caso se muestra interactivamente en el intérprete. Es posible imprimir valores de cualquier tipo. En el primer caso podemos observar un entero luego de una cadena de caracteres. Incluso combinar una cadena de caracteres y un segundo valor a imprimir. Por ejemplo, la versión de Python que estamos usando. Esto imprime Python 3, pero imprimió un string seguido de un entero que debió ser convertido a string. Eso se realiza automáticamente. En Python podemos escribir cualquier cantidad de argumentos separados entre sí por comas, y cada uno de ellos, de ser necesario, van a ser convertidos a string. Aquí cometimos un error, un paréntesis de más, y ya tenemos la conversión. Cuando usamos múltiples argumentos, que son un número arbitrario, podemos separar cualquier cantidad de argumentos entre sí por coma. Python, por defecto, los imprime utilizando o separándolos entre sí por un espacio en blanco. Esto se puede personalizar. Podemos especificar cuando imprimamos un valor, cuál es el separador que se va a utilizar, que por defecto es un espacio en blanco. Por ejemplo, si quisiéramos que se imprimiera Python 3, todo pegado, podemos indicar que el separador es un carácter o string nulo, y no colocaríamos ningún tipo de separado. O supongamos estas tres declaraciones o inicializaciones de variables A, B, C, y queremos imprimirlas. El comportamiento por defecto es: se imprime los valores de A, B y C. Se convierten los valores en string porque son enteros, y se separan entre sí por un espacio en blanco. Si quisiéramos hacer esto mismo, pero separar esos valores entre sí por coma, especificamos explícitamente imprimir los valores A, B y C y separarlos entre sí por una coma. Si queremos hacer cosas un poco más complejas, como imprimir esos valores entre sí por cualquier otra combinación, es posible hacerlo imprimiendo un único valor.
Podemos imprimir, por ejemplo, la secuencia de los valores A, B y C separados por coma, pero encerrado entre paréntesis. Una manera de hacerlo sería así. Construimos una cadena de caracteres con la expresión que queremos construir, usando el operador de concatenación para formar toda la cadena a partir de sus partes. Si ejecutamos esta expresión tal como está, va a arrojar un error. Recordemos que Python tiene algunas conversiones entre tipo explícitas. En el print, sus argumentos de ser necesario se convierten en string, pero en este caso, estamos usando un solo argumento, y es un string. Entonces debemos tener cuidado y no mezclar valores de distintos tipos. Y es mandatorio que convirtamos estas expresiones, en particular los valores de A, B y C, que son enteros, a string. Ya está formada la expresión que permite imprimir los valores de esta forma. La operación print puede recibir cualquier cantidad de argumentos, que de ser necesario se convierten en string. Se imprimen uno tras otro. Cuando no se especifica el separador, este será un espacio en blanco y podríamos especificar como último argumento el separador que queremos usar o construir una cadena de caracteres a imprimir según nuestra necesidad de formato. Hasta este punto ya sabes los aspectos básicos para leer y escribir por consola en Python. Esperamos motivarte a seguir avanzando en el curso y descubrir funciones, módulos y otras herramientas que puedes aplicar con este lenguaje de programación. Hasta pronto.